Que la gracia y la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. En esta hora quiero compartir con ustedes un tema un poco controversial para muchos. Para otros pues no genera ningún problema. Lo aceptamos, lo creemos y lo vivimos tranquilamente sin ninguna controversia. Pero para muchos sí es controversial, porque aún dentro de la misma iglesia muchos dicen que ya no es necesario, o que no es necesario, que nunca ha sido necesario la llenura del Espíritu Santo. Yo quiero compartir con ustedes así brevemente 3 versículos importantes en este tema, por cuanto pues aquí no nos da más para más tiempo, pero igual quiero compartir estos versículos que para mi juicio, a mi opinión, son básicos en cuanto a esta temática, si es o no es necesario. De aquí surge entonces la pregunta: ¿para los discípulos de Jesús era necesario? ¿Qué nos dice el libro de los Hechos, donde nos narra la historia de la iglesia? ¿Qué nos enseña? Tengo la primera cita, que la encontramos en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Capítulo 8. Note que no me fui al capítulo 2 donde el Espíritu Santo descendió. Quiero leerle el capítulo 8 del 11 hasta del 12 al 17. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose se llegó a Felipe, y viendo las maravillas y grandes milagros y maravillas que se hacían, estaba atónito. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, venidos, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Primera cita. En esta primera cita encontramos a la iglesia en Jerusalén. Hasta allá llega la noticia que Samaria ha recibido la palabra de Dios. Y al saber que Samaria había recibido la palabra de Dios, no se quedaron solamente con el gozo, es decir, qué bueno que los samaritanos están creyendo. No, enviaron a Pedro y a Juan para que fueran y supervisaran, que vieran, observaran, analizaran qué estaba pasando allí. Si todo estaba correcto, si todo estaba bien, si no había algo extraño. Y dice que cuando ellos fueron, Pedro y Juan llegaron, vieron que aquellos que estaban allá habían recibido el Espíritu Santo. No habían recibido el Espíritu Santo, más bien dicho. Habían creído, se habían bautizado, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, habiendo orado por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, quiere decir que para la iglesia era importante. No le dijeron: ¿ya creyeron? Sí, ya creímos. ¿Se bautizaron? Sí, ya nos bautizamos. ¿En el nombre de Jesús? Sí, en el nombre de Jesús. Ah, pues quédense así. No. Dice de que oraron y les impusieron las manos para que ellos recibiesen el Espíritu Santo. Hay otra cita, la segunda cita, el capítulo 19 del libro de los Hechos. Aconteció, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba en las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les preguntó. Note qué fue lo primero que preguntó: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creísteis? Ellos dijeron: antes ni hemos oído si hay Espíritu Santo. Note. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Pablo dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en él, que creyesen en el que habría de venir, más bien dicho, después de él, a saber, a Jesús el Cristo. Oído que fueron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos,
vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Pablo llega a Éfeso y halló allí ciertos discípulos. Más adelante nos narra que eran unos 12. Les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron o después de haber creído? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y les preguntan, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Él les explica, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento diciendo que creyeran en el que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Al oír esto se bautizaron en el nombre de Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos, recibieron el Espíritu Santo. Entonces era importante, tan importante que Pablo al preguntar no preguntó en qué fueron bautizados primero. Preguntó si habían recibido el Espíritu Santo. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo? Ellos dijeron, no hemos oído si hay Espíritu Santo. La segunda pregunta es, ¿en qué pues entonces se bautizaron? Entonces para la iglesia era tan importante el bautismo del Espíritu Santo. Tan importante era para ellos el Espíritu Santo, que en el capítulo 10, y esta es la tercera cita que hoy les quiero dar, este tema da para mucho, pero esta es la tercera cita, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, encontramos a Pedro en la casa de Cornelio y dice de la manera siguiente, capítulo 10. Y estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el sermón. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, ¿cómo los fieles de la circuncisión comprendieron, entendieron que habían recibido el Espíritu Santo? Porque los oían hablar en lenguas y magnificar el nombre de Dios. Entonces las lenguas es señal de la venida del Espíritu Santo. Muchos cristianos dicen, no es necesario, usted aceptó a Cristo, ya creyó en Él, se bautizó. Sí, hay que decir sí, no es necesario. Pero los discípulos dicen que fueron y enviaron a Pedro y a Juan hasta Samaria para que recibieran el Espíritu Santo. Pedro cuando llegó a Éfeso, no, mejor dicho, Pablo cuando llegó a Éfeso preguntó si habían recibido el Espíritu Santo. Y Pedro en la casa de Cornelio, cuando él predicó el sermón, dijo, ¿puede alguien impedir el agua para estos que han recibido el Espíritu Santo? Igual que nosotros. Entonces, hermano, a través de estas citas podemos ver claramente la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos esa llenura. Aquel que crea que puede perseverar, caminar esta vida sin la ayuda del Espíritu Santo, está bien equivocado. Pero si usted no lo quiere, no lo quiera. Si usted cree que tiene la fuerza y la capacidad para caminar, camine. Jamás podrá un vehículo moverse si no tiene la gasolina. Y para el cristiano, esa energía, ese poder, esa llenura es el Espíritu de Dios. Usted lo necesita, yo lo necesito, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, queridos hermanos, y pidamos esa llenura y Él nos la dará. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más, dice, vuestro Padre dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? En esta preciosa hora, pídalo y Él se lo dará abundantemente y sin reproche, igual que la sabiduría. Deseo que la gracia y la paz de Cristo sea con ustedes. Soy su hermano y amigo Juan José Rodríguez. Una vez más digo, la paz de Cristo.